Buenas tardes, bienvenidos a la última charla de hoy. Nuevamente es un honor y un placer poder presentar a Adrián Centeno, que nos visita hoy de la UAM Azcapotzalco, y él nos va a hablar de geometría aritmética. Gracias. Bueno, pues gracias, Cristian, por la invitación. En principio no tenía mucha idea de qué iba a hablar, entonces por eso le puse título Geometría Aritmética, porque así tenía como un poquito más de espacio para pensar de qué iba a hablar, y bueno, hasta hace rato todavía no sabía muy bien de qué iba a hablar, pero bueno, espero poder platicarles algo que les llame la atención, les interese. Entonces, en principio, la idea de la geometría aritmética es básicamente utilizar geometría algebraica para resolver problemas aritméticos. Todavía no está muy claro realmente qué es la geometría aritmética. Hay otros que dicen que es como la intersección entre geometría algebraica y teoría de números. Pero mi definición es un poco pensando en el problema tal vez más conocido, donde la geometría algebraica se aplica para resolver un problema aritmético, que es probar la conjetura de Taniyama-Shimura que probó Andrew Wiles en el 94, y que pues básicamente lo que hace es utilizar fuertemente las herramientas de curvas elípticas para demostrar un problema aritmético que llevaba bastantes siglos, de hecho, sin resolverse. Entonces, yo no creo que les vaya a hablar a detalle sobre el trabajo de Wiles. Digo, llevaría un montón de tiempo y aparte está bastante complicado. Pero me gustaría hablarles un poquito de esta idea que hay de encontrar ciertas conexiones o ciertos puentes entre el mundo de la geometría algebraica, el mundo de la aritmética, y también, por otro lado, aunque está un poquito fuera de contexto porque esto es geometría algebraica, pues hay una conexión muy profunda por ahí con la parte analítica, también, con las cuestiones de holomorficidad o cuestiones más generales como estudiar cosas de análisis armónico sobre grupos topológicos, etc. Entonces, para empezar, me gustaría hablar de un ejemplo motivador que surge de la teoría de Galois. Y tal vez dedique esta charla solo a hablar de ese ejemplo motivador. Cabe aclarar que ese ejemplo es un ejemplo motivador para mí y no es un ejemplo motivador para lo que quiero hablar mañana. Pero es un ejemplo sencillo, es un ejemplo bonito y nos deja un problema abierto por ahí para quien quiera ponerse a trabajar en él. Entonces, en teoría de Galois, algo muy, muy sencillo que ven casi al inicio de su curso de teoría de Galois es que si tienen una extensión de Galois finita, por ejemplo, sobre O racionales, a esta extensión de Galois finita, ustedes pueden asociarle un grupo, el grupo de automorfismos del campo K, que dejan fijo a Q, y que le ponemos un nombre muy particular en el curso de teoría de Galois y lo llamamos el grupo de Galois de K sobre Q. ¿Sí? Es fácil en algunos casos calcular este grupo de Galois. Por ejemplo, si tienen una extensión cuadrática, aquí estoy pensando en D, un entero libre de cuadrados. Esta es una extensión de grado 2 sobre Q. Su grupo de Galois es muy fácil de calcular. En realidad solo tenemos dos automorfismos. Uno es la identidad y el otro es conjugar. Entonces este grupo es esencialmente Z cociente 2Z. ¿Sí? No voy a usar la notación de Z2 porque lo vamos a usar después para otra cosa. ¿Sí? Ok, entonces esto es algo que nos plantean al principio del curso de teoría de Galois, y pues resulta que, salvo trabajar un poquito, dada una extensión podemos calcularle su grupo de automorfismos. Pero, si ustedes ven, de este lado tenemos extensiones de campos, de este lado tenemos grupos, y esa es la magia de Galois, ¿no? Lo que hace es encontrar un puente entre campos y grupos. Pero ese puente va como de aquí para acá, al menos en este contexto. Entonces, una pregunta natural que
No es tan natural porque yo en mi curso de teoría de Galois era medio güey y no, no me la hice, pero después afortunadamente apareció. Se puede ir de aquí para acá, es decir, dado un grupo finito cualquiera, existirá una extensión finita de o racionales en este caso, tal que su grupo de Galois coincida con ese grupo, o dicho de otra manera, la pregunta que podría ser interesante intentar responder es, dado un grupo G finito, existe una extensión finita y de Galois tal que ocurra que G sea isomorfa al grupo de Galois de esa extensión. Esta pregunta en principio es bastante inocente, pero en caso de ser cierta, nos diría que estudiar grupos finitos realmente solo es estudiar teoría de Galois. Sí. Y pues resulta que, aunque lo más probable es que la pregunta de ahí para acá la puedan resolver más o menos fácil en su curso de teoría de Galois y pasar el curso sin problema, si llegasen a preguntarles en su curso de álgebra poniéndoles un grupo suficientemente feo, la respuesta probablemente sería un problema abierto. Pero bueno, ha habido algunos colegas que han resuelto algunos ejemplos, algunos casos del problema inverso. Tal vez el primero que resolvió algo con respecto a esta pregunta, y de hecho el primero que la plantea formalmente en un trabajo de investigación, es Hilbert. Entonces, Hilbert en un artículo de siempre me confundo, 1892, un artículo en el CREL me parece, plantea esta pregunta y de hecho demuestra que los grupos de permutaciones, los ANs y los SNs, son grupos de Galois. Es decir, esta pregunta es cierta para estos grupos. Si yo te doy un grupo de permutaciones, hay una manera bastante complicada, por cierto, de demostrar que estos grupos corresponden a una extensión finita de Q, tal que cuando ustedes calculan el grupo de Galois de esa extensión finita, ese grupo de Galois es isomorfo al grupo de permutaciones que ustedes dan. ¿Sí? Entonces, esto fue en el siglo antepasado ya. Después, el siguiente caso razonable, bueno, bastante grande que se demostró, fue el de los grupos solubles. Sí, recuerden que los grupos solubles son aquellos que pueden construir una cadena de subgrupos finita, de subgrupos normales, tal que al hacer los cocientes, el cociente abeliano. ¿Sí? Entonces, los grupos solubles demostraron que eran grupos de Galois en el 58 y la prueba la dio Safarevich. Aunque hay por ahí una polémica de que no está bien escrita esa prueba y la referencia más correcta, o más bien donde realmente tienen todos los detalles de la prueba, es en el libro de Neukirch de finales del siglo pasado. Es que, de hecho, son 4 papers de Safarevich, pero son papers como de 3 o 4 páginas. Entonces, realmente es el bosquejo de la prueba, ¿no? Porque el libro de Neukirch es un libro como de 600 páginas. O sea, se ve la diferencia de detalles. Pero bueno, después del 58, el siguiente avance interesante lo hace John Thomson en el 84, y lo que demuestra él es que todos los grupos esporádicos, ahorita les digo más a detalle a qué me refiero con los grupos esporádicos son de Galois
salvo un grupo que usualmente se llama Matthew 23. ¿A qué me refiero con grupos esporádicos? Tal vez una manera de saber qué tan grande o qué tan pequeño ha sido el avance en el intento de probar este problema sería tener una clasificación completa de todos los grupos. Si tiene una clasificación completa de todos los grupos finitos, entonces podrían ir palomeando cada vez que prueban que un grupo finito es de Galois. Desafortunadamente ese problema es bastante difícil y lo único de lo que podemos hablar por el momento es de que existe una clasificación de grupos finitos simples. ¿Sí? Y eso creo que ahora ya las cosas son más estables, pero cuando se anunció en el 83 había muchas dudas y mucha gente no creía que realmente hubiera una clasificación de grupos finitos simples, porque la prueba son cientos y cientos y cientos de páginas y nadie se había sentado a revisar y decir que esas cientos de páginas probaban realmente una clasificación. Ahora parece que a partir del 2004 más o menos la mayoría de la comunidad matemática cree que sí están bien clasificados. Y pues pensando un poco en eso, déjenme mencionar esa clasificación. De grupos finitos simples. Y es sorprendente esta clasificación porque realmente no hay muchos grupos finitos simples, aunque sí hay muchos grupos finitos simples, ¿no? Pero son bastante bien portados. Resulta que cualquier grupo finito simple puede ser uno de los siguientes. Puede ser un grupo cíclico de orden P. Si no es de orden P no es simple, ¿no? Puede ser el grupo alternante para n mayor o igual a 5. Puede ser un grupo de tipo Lie, donde por grupo de tipo Lie me refiero a un grupo de matrices donde los coeficientes que estamos considerando son sobre un campo finito. Y 26 grupos esporádicos. Es decir, esos 26 grupos esporádicos son los que sobran de agrupar todos los grupos finitos en estas tres familias. Por ahí está el grupo de TITS que a veces lo ponen aquí y a veces lo ponen acá, entonces déjenme ponerlo por aquí aislado. Pero en esencia, estas 4 o 5 familias son todos los grupos finitos simples que pueden haber. ¿Sí? Dentro de los 26 esporádicos hay algunos que son muy famosos, como el grupo monstruo, el grupo monstruo bebé. Pero esos resulta que gracias al trabajo de Thompson, pues ya se sabe que son grupos de Galois para alguna extensión. El problema del Matthew 23 no tengo idea de por qué no se pueda. Digo, en cuestión de orden, tiene orden 10.400.000 algo. Tengo el dato correcto, entonces se los puedo decir. Estos números siempre son divertidos, ¿no? 10.200.960 elementos. Entonces, es bastante grande para estudiarlo a pata, pero no es nada grande comparado con los que les decía, con el monstruo y con el bebé monstruo. El monstruo tiene 53 dígitos su cardinalidad y el bebé monstruo tiene 33 dígitos. Entonces este es más pequeño que el bebé, sin duda, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, como les decía, la idea es, si ya tengo una lista donde puedo ir palomeando quiénes son grupos de Galois y quiénes todavía no se sabe si son grupos de Galois, pues aprovechando esta lista vamos a palomear. Entonces, cíclicos de orden P pues son solubles, entonces ya los conocemos. De hecho, probar que los cíclicos de orden P son de Galois es mucho más sencillo. En Wikipedia viene una prueba
Pero bueno, podemos aprovechar el teorema de Safarevich para de un bombazo cargarnos los cíclicos. ¿Sí? Estos de aquí, pues los probó Hilbert en el 1892, entonces ya está. Y estos de aquí, salvo el Mateo 23, pues resultado de Thomson. Entonces realmente, pensando en grupos finitos simples, los que nos hace falta saber si son o no grupos de Galois son los grupos de matrices. ¿Sí? Entonces, pues la idea de la charla de hoy es dar un ejemplo donde podemos mostrar, utilizando geometría algebraica, que una familia de grupos de tipo Lie muy particulares se puede probar que es de Galois. ¿Sí? Mañana en la siguiente charla, pues sí, les trataré de explicarles cómo familias mucho más grandes se pueden probar que son de Galois, pensando en grupos de tipo Lie, que es como la parte que he tratado de investigar y donde he obtenido resultadillos. ¿Sí? Ok, entonces vamos a cambiar de canal y dejemos un poco de lado el mundo algebraico y ahora sí vayamos al mundo geométrico. Y entonces en el mundo geométrico vamos a trabajar, al menos por hoy, con objetos geométricos súper conocidos, súper familiares y que han escuchado infinidad de veces en muchas charlas, que son las curvas elípticas. ¿Sí? Entonces hoy vamos a pensar en curvas elípticas. Y como saben, podemos hablar de curvas elípticas muy en abstracto, diciendo que son una curva algebraica suave de género 1 con un punto distinguido, o podemos pensarlas más en el sentido polinomial, como se han estado trabajando un poco algunas de las charlas hoy, y pues caracterizarla por su ecuación de Weierstrass, que es mucho más accesible. Entonces, una curva elíptica sobre los racionales la podemos caracterizar por su ecuación de Weierstrass, que en su versión afín es simplemente y cuadrada igual a x cúbica más bx más c. ¿Sí? Ya saben que si estamos en otro campo y la característica es 2 o 3, hay que hacer algunas modificaciones aquí. No es tan fácil escribirla, pero en Q, característica 0, no tenemos ningún problema. ¿Sí? Ah, bueno, y esto está equipado con un punto distinguido, que en este caso pues es el punto al infinito. Entonces, la virtud de las curvas elípticas es tener, bueno, una de sus tantas virtudes, es que si pensamos, por ejemplo, en sus puntos, o en lo que decía Omar, en las soluciones de esta ecuación, no sé, sobre los complejos, sobre la cerradura algebraica de Q, etcétera, muchos otros campos. Este conjunto de puntos o de soluciones tiene una estructura de grupo. Entonces, estos son grupos. Y el ejemplo clásico, la manera clásica de ver la estructura de grupo, pues es simplemente pensar en el dibujito de toda la vida que pueden ver en videos de YouTube. Y es, pues nos agarramos dos puntos. Sumar esos dos puntos significa ir hasta el siguiente punto donde intersecta la curva y bajar. Si este es P y este es Q, esto de aquí va a ser P más Q. Y se pueden divertir en casa viendo que eso tiene estructura de grupo y donde el elemento de identidad del grupo pues va a ser el punto al infinito. ¿Sí? Entonces, eso de tener siempre estructuras algebraicas en los objetos geométricos es bastante buena onda, porque podemos, lo que decía Omar en la mañana, utilizar las herramientas del diablo para atacar el problema. Entonces, algo interesante de las curvas elípticas, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los puntos sobre la cerradura algebraica de Q, es que podemos hacer actuar grupos de Galois sobre este objeto geométrico. ¿Sí? Entonces, como voy a querer jugar con objetos,
bueno, con grupos de Galois actuando sobre curvas, déjenme decir un par de cositas sobre el grupo de Galois. Entonces, el objetivo es demostrar que todo grupo finito es grupo de Galois. Entonces, una manera de empezar a atacar el problema siempre es, pues, si quieres atacar a un cardumen de peces, pues primero lo encierras y ya que lo encerraste, empiezas a atacarlo, ¿no? Entonces, una manera de encerrar a todos los grupos de Galois de una extensión finita de Q es utilizando el grupo de Galois absoluto de Q. Entonces, el grupo de Galois absoluto va a ser, o se define básicamente como el grupo de Galois de la cerradura algebraica de Q sobre Q. ¿Sí? Para no andar batallando con tanta notación, a partir de ahora lo voy a llamar G sub Q. Y bueno, lo pueden definir de manera clásica como todos los automorfismos de la cerradura algebraica en la cerradura algebraica que dejan fijo a Q, pero tiene una caracterización muy bonita que es poder pensarlo como el límite inverso de los grupos de Galois de extensiones finitas. Aquí esto corre sobre todas las extensiones finitas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con este límite inverso? Pues estamos básicamente atrapando a todas las extensiones finitas, a los grupos de Galois, a todas las extensiones finitas de Galois de Q. Esta cosa vive en el producto de estos grupos de Galois. Como estas cosas son grupos finitos, podemos darle la topología discreta. Esta cosa es un objeto cerrado dentro de un producto de cosas finitas. Como son finitas, con la topología discreta son compactas, entonces esta cosa es un cerrado dentro de un compacto, entonces esta cosa es un compacto y tiene una topología que es la topología de Krull. ¿Sí? Entonces esta cosa es un grupo topológico, su topología es la topología de Krull, no es una topología propia de eso, ¿no? Cualquier límite inverso de grupos finitos que se tomen pueden tener la topología profinita. Y bueno, tiene muchas propiedades bonitas. Por ejemplo, es totalmente disconexo, compacto, y si le rascan un poquito, pues pueden ver que es isomorfo a Cantor. ¿Sí? Entonces, esto es isomorfo al conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor ese que conocen de la secundaria, de ir quitando un tercio y así. ¿Sí? Entonces, ya que tengo este grupo de Galois absoluto y que lo puedo pensar tanto como automorfismos de Q barra en Q barra como este límite inverso, pues es muy fácil ahora tomarse un automorfismo de aquí y hacerlo actuar sobre mi curva elíptica. Esta pensada sobre la cerradura algebraica de Q. ¿Cómo hago actuar ese grupo en la curva? Pues coordenada a coordenada. ¿Sí? No hay nada de mágico en esa acción. Entonces, lo que quiero decir es que hay una acción del grupo de Galois absoluto en los puntos Q barra racionales de la curva elíptica. Entonces tenemos dos opciones. Una, estudiar esta acción en general o estudiar acciones sobre subconjuntos más pequeñitos de la curva elíptica, porque tal vez estudiar la acción sobre todos los puntos racionales sea bastante complicada. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pensar en un subgrupo o en una familia de subgrupos muy particulares de este objeto, en los cuales sabemos a qué son isomorfos y sabemos que esta acción se restringe bonito a esos subgrupos. Entonces, a los subgrupos a los que me refiero son los que construimos como puntos de torsión de la curva elíptica. ¿Sí? ¿A qué me refiero con puntos de torsión de la curva elíptica? Pues a lo siguiente. Puntos de L torsión. L es un primo. Usualmente la gente al principio de teoría de números
denota a los primos con la P, pero eventualmente tienes que madurar y empezar a denotarlos con la L. Pero es porque L tiene que ser un primo diferente de P. Sí, exacto, porque llega un momento en que te enfrentas con más de un primo y entonces pues necesitas refuerzos, ¿no?, en la notación. Ok, entonces, ¿a qué me refiero con los puntos de torsión? Pues muy sencillo, los puntos de L torsión van a ser los puntos en mi curva elíptica, tal que si ustedes... ¿cómo denoté la...? Bueno. Suman esto L veces, pues llegan al origen, ¿no? ¿Sí? Esto, si son dinamiqueros, tal vez les diga que podría uno intentar investigar cosas por ahí, porque lo que estamos haciendo es que a la hora de sumar iteradamente L veces, esta cosa se dispare al infinito, ¿no? Entonces, no sé, hay muchas cosas de los que hacen dinámica que, utilizando esta analogía de curvas elípticas, hacen cosas interesantes. Pero yo no sé nada de dinámica, entonces no voy a decir mucho más. Sí. Pues resulta que esta cosa se puede ver relativamente fácil. Lo pueden ver en el libro de Silverman, por ejemplo, que es isomorfo al espacio vectorial de dimensión 2 sobre el campo de L elementos. ¿Sí? Y como les decía, algo muy bonito es que la acción de este grupo de Galois absoluto se restringe bonito a los puntos de torsión. Y entonces, si tiene una acción del grupo de Galois sobre un espacio vectorial dos-dimensional, pues realmente lo que tiene es una representación de Galois. ¿Sí? Es decir, esto lo que nos induce es un homomorfismo continuo de el grupo de Galois absoluto en GL2 FL. ¿Sí? Esta cosa tenía topología, ¿sí?, lo acabo de mencionar. Y aquí pues le podemos dar la topología discreta a FL y entonces GLN ponerle la topología discreta. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema en afirmar que estas cosas son continuas. Bueno, que son homomorfismos de grupos, ambos son grupos y además que sea continuo. Y resulta que este cambio de visión que construimos a partir de un objeto geométrico nos permite de cierta manera probar nuevos casos interesantes del problema inverso de Galois. ¿Por qué? Vamos a pensar un poquito en cuestiones muy elementales de topología y del curso de teoría de grupos. Entonces, algo que me faltó decir antes aquí, o bueno, lo digo acá, no importa. Pensemos en la identidad aquí. Tenemos topología discreta. La identidad es un abierto. Como esta cosa es continua, la imagen inversa tiene que ser un abierto, es decir, el núcleo de esta cosa es un subgrupo abierto de GQ. De hecho, subgrupo abierto normal, seguro lo vieron en su curso de álgebra moderna, ¿no?, que el núcleo es normal. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el núcleo de esta representación es un subgrupo normal del grupo de Galois absoluto de Q. ¿Sí? Y de hecho, este subgrupo es un subgrupo de orden finito, porque esta cosa de aquí es finita. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabo de decir? Pues acabo de decir que si ustedes estudian la imagen de una representación que yo les dé, por algún teorema fundamental de isomorfismo, esta imagen va a ser isomorfa a GQ cociente el núcleo, y resulta que todo subgrupo de orden finito abierto de GQ es un subgrupo de índice finito, perdón. Sí. Sí, si fuera de orden finito estaría. Sí, de índice finito. Exacto.
Ok, entonces, gracias. Retomando eso, todo subgrupo de índice finito que el cociente sea un grupo de orden finito, para ser más claros, resulta que es un grupo de la forma, esto en realidad es isomorfo a un grupo de Galois de Q barra sobre K, donde K, ahora sí, es una extensión finita. ¿Sí? Tenemos un subgrupo normal, bien portado, tenemos el grupo de Galois absoluto, y así como tenemos correspondencia de Galois para el caso de extensiones finitas, también tenemos correspondencia de Galois en el caso infinito. Se puede hacer lo mismo que hacían en su curso de teoría de Galois clásico para extensiones finitas, se puede hacer para extensiones infinitas. Y entonces, pues esta cosa va a ser isomorfa al grupo de Galois de esta extensión finita sobre Q. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo es que cualquier subgrupo de matrices, en este caso de GL2FL, que pueda construir como imagen de una representación, resultará ser el grupo de Galois de alguna extensión. Es decir, estudiar representaciones les da una maquinita para producir grupos de Galois, para probar que grupos de matrices son grupos de Galois de alguna extensión. Entonces, como verán, esta idea de pensar en esta representación es una idea bastante sencilla, que es la parte atractiva de la teoría de números, que casi cualquier problema se lo pueden plantear y platicar a sus vecinos y lo entienden. El problema es cómo le hago para construir representaciones donde pueda controlar su imagen. Si yo soy capaz de construir representaciones con imagen controlada, entonces sería capaz de producir nuevos grupos de Galois. Entonces, y de hecho aquí en lugar de GL2 ustedes pueden poner GLN, o el simpléctico, el ortogonal, o cualquier grupo de matrices. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta técnica nos permite probar problema inverso para muchos ejemplos del caso tipo Lie que no se conocen, o que son los que están todavía por ahí atorados. Sí. Ok. Entonces, pues la primera pregunta, la pregunta más natural es: ¿qué tipo de imagen podría tener esa representación? Y resulta que no es muy difícil conocerla, porque pues GL2 sobre un campo finito es un grupo bien conocido, bien estudiado, y se conoce bien cómo son sus subgrupos finitos. Entonces, los subgrupos finitos de GL2FL, si no me equivoco, es un resultado de Dickson, bastante viejo, de principios del siglo pasado. Los subgrupos finitos de GL2 van a ser o grupos de matrices triangulares, grupos diedrales o tiédricos, no sé cuál sea lo correcto. SL2FL y estos que casi siempre se me olvidan, A4, A5 y S4. Y ya, no hay más. ¿Sí? Entonces, las posibles imágenes de esta representación, pues, van a ser una de estas cuatro cosas. ¿Sí? Entonces, matrices triangulares no nos interesan, son solubles. Entonces, no nos interesan porque ya lo probó Safarevich. Grupos diedrales tampoco nos interesan, también son solubles. Estos de acá, pues menos, los probó Hilbert hace más de 100 años.
Entonces nos interesa que la imagen o sea este subgrupo o que sea todo GL2FL. Entonces nuestro problema se reduce a demostrar o construir representaciones cuya imagen sea o este grupo o este grupo. Y aunque parece sencillo, es bastante difícil construir ese tipo de representaciones. Entonces, a ver, recapitulando. La idea es probar que todo grupo finito es de Galois. Los que nos interesan son grupos de matrices, porque los grupos de matrices son los que menos se ha demostrado que son de Galois. Una técnica es pensar en un objeto geométrico, curvas elípticas que nos generan este tipo de representaciones. Y una vez que tengo este tipo de representaciones, tratar de controlar la imagen de la representación. ¿Cómo podría controlar la imagen de la representación? Pues tal vez diciendo algo de la curva elíptica, fijándome en una curva elíptica muy particular que tenga características suficientes para que esta cosa tenga la imagen que yo quiero. ¿Sí? Entonces, pues muy sencillo no es, pero en el 72, Jean-Pierre Serre, otro estudiante amateur de matemáticas, demostró que si tenemos una curva elíptica sin multiplicación compleja, ¿qué me refiero a que no tenga multiplicación compleja? Pues que los endomorfismos de la curva sean z. Entonces, se puede probar que ρ... una cosa, aquí está, esto de aquí lo puedo construir para cualquier primo, ¿no? Dado un primo, construir la representación. Lo que demostró Serre fue que ρL es suprayectiva para casi todo primo L. ¿Qué quiere decir eso? Que para casi todo primo L, GL2FL es un grupo de Galois. ¿Sí? ¿Quiénes son los primos feos o los que meten ruido para los que no se puede probar que la curva elíptica que la imagen no es lo que queremos? Pues en esencia lo único que hay que hacer es agarrarnos la curva, agarrar su ecuación, reducirla a módulo P y ver cuándo se porta bien y cuándo se porta mal la curva. Como decía Omar hace rato, podemos pensar en la curva elíptica en abstracto y después ir mirando sus puntos en distintos anillos, distintos campos. Sí. Entonces, hasta el momento solo hemos mirado a nuestras curvas elípticas sobre Q, o sobre la cerradura algebraica de Q. Entonces, si partimos de una curva elíptica bien portada, digamos una curva elíptica de estas no singulares que tienen sus tres raíces bonitas, aquí estamos pensando sobre Q barra, donde la curva tiene coeficientes en Q. Entonces estoy pensando en algo de la forma y cuadrada igual a x cúbica más bx más c, donde b y c viven en los racionales. Entonces, como tengo dos racionales nada más, puedo reescalar mi curva elíptica multiplicando por algo apropiado para que b y c sean enteros. Y si b y c son enteros, entonces puedo hablar de reducir módulo P, ¿sí? O módulo L en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando reduzco módulo L, reducimos módulo L, ahora voy a tener una curva sobre un campo finito. Vamos a tener una curva sobre FL bar, sobre la cerradura de un campo finito. ¿Sí? Entonces tenemos básicamente tres casos al reducir. Uno es que se siga portando bien. Otro es que aparezca un nodo. ¿Sí?
Es decir, si pensamos un poco tramposamente en que esto es una cúbica y que esta cosa tiene sus tres raíces distintas, cuando reducen módulo P puede que las raíces empiecen a tener multiplicidad, es decir, que se encimen las. Entonces estaríamos pensando en que aquí, a la hora de reducir, las raíces siguieron igual, siguieron siendo tres distintas, podrían ser dos distintas, o podría ser solo una con multiplicidad 3. Pues resulta que estos dos casos, solo ocurren en un número finito de ocasiones, para un número finito de primos. ¿Sí? Y estos primos que hacen que la curva se haga fea son justo los primos donde esta cosa no va a ser suprayectiva. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una ecuación de una curva explícita, ustedes pueden verificar realmente, una vez que chequen que sus endomorfismos son los enteros, pueden checar haciendo las cuentas para qué primos esa curva elíptica les produce un grupo de Galois que es isomorfo a GL2FL. ¿Sí? Entonces, una técnica muy bonita, aparte muy buena onda, en el sentido de que te dice de manera explícita qué grupos puedes realizar como grupos de Galois y qué grupos no puedes realizar como grupos de Galois. ¿Sí? Entonces, pues, como matemáticos siempre queremos más, y entonces, pues, el objetivo ahora es, si este objeto geométrico, que son las curvas elípticas, me ayudó para producir o para probar que estas cosas son grupos de Galois, pues me gustaría explorar y saber si hay objetos geométricos que me produzcan representaciones, por ejemplo, de dimensión más grande o de campos más grandes. Cuando hablo de campos más grandes me refiero a campos con L a la S elementos, para poder ahora sí cubrir todos los grupos de tipo Lie que pueda. Entonces, pues el caso natural es pensar, si lo que hicimos aquí fue aprovechar que mi objeto geométrico, en este caso mis curvas elípticas, tenían una estructura de grupo, y utilizar sus puntos de torsión para construir mi representación, pues me gustaría empezar a explorar todos los objetos geométricos que tienen estructura de grupo para ver qué puedo producir utilizando los puntos de torsión de esos objetos geométricos. Entonces, pues la generalización natural es pensar en variedades abelianas. Y resulta, la variedad abeliana pueden pensarla como el análogo n-dimensional de las curvas elípticas. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en variedades abelianas, digamos, de dimensión n, podemos, dada su estructura de grupo, podemos construir una representación de Galois, etc. Y resulta que esas representaciones son representaciones muy bonitas porque son de la forma siguiente. Son representaciones del grupo de Galois absoluto de Q en el grupo simpléctico de dimensión 2n sobre FL. ¿Sí? Si piensan a las curvas elípticas como el caso unidimensional, pues tenemos a GL2 y GL2 en el caso particular dos dimensional coincide con el simpléctico. Dimensiones más altas ya no. ¿Sí? Entonces, pues está padre porque estamos produciendo unos grupos que no esperábamos que pudiésemos producir rápidamente, como grupos de Galois. Pero por otro lado está medio gacho porque ya no vamos a producir GLNs que son tan bonitos y tan trabajables y tan estudiados. Pero bueno, es lo que hay y como decía Omar, pues tenemos que adaptarnos a la situación, no hay de otra. Entonces, una vez que hacemos una construcción muy parecida a la que se hace de curvas elípticas para variedades abelianas, un resultado nuevamente de Jean-Pierre Auxerre, ahora del 84-85, un curso que dio en Collège de France, dice que si estamos en dimensión 2 o dimensión
impar. Entonces nuevamente ρL es suprayectiva para casi todo L. Y entonces nuevamente podemos probar que este grupo es grupo de Galois para casi cualquier primo L. Pero pues esto nos deja bastante tristes porque como que nuestra esperanza de utilizar objetos geométricos con estructura de grupo para producir grupos de Galois no nos produjo tantos como quisiéramos. Y entonces pues lo que hay que hacer es tratar de buscar una nueva máquina o un nuevo fabricante para que nos construya representaciones de Galois donde aquí pueda poner el grupo de matrices que se me antoje y aquí pueda poner la potencia que yo quiera. ¿Sí? Y pues como ya nos acabamos la geometría, o al menos eso parece, después vuelve a salir por ahí. Y de hecho mañana verán otro caso donde esa geometría que volvió a aparecer se vuelve a acabar. Y Peter Scholze, que ganó la medalla Fields este año, vuelve a encontrar una nueva geometría donde ahora sí las cosas jalan. Pero bueno, vamos paso a paso. Sí. Entonces, el primer objetivo sería generalizar, ya sea en dimensiones o en las potencias del primo con el que estamos trabajando. Entonces, se me ocurre que tal vez sea más natural por el momento no pelearse con la dimensión y nada más cambiar el campo un poquito. Sí. Entonces vamos a pensar en dimensión 2, como hace rato, con curvas elípticas, y vamos a tratar de encontrar objetos que nos cambien la potencia del primo, es decir, que agranden el campo. Y para eso, otra vez, algo que ayuda a motivar esto, pero realmente no fue la motivación porque las cosas ocurrieron en otra línea temporal. Es un teorema que mencioné al principio, que es el teorema de Taniyama-Shimura. Taniyama-Shimura, Wiles y los otros 4 que terminaron demostrándolo completo, ¿no? Recuerden que Wiles solo probó para cuando las curvas elípticas se hacen feas de este estilo o de este estilo, por este caso le faltó cuando demostró la conjetura de Taniyama-Shimura para probar Fermat. Entonces, ¿qué dice Taniyama-Shimura? Pues Taniyama-Shimura dice básicamente que si ustedes tienen una curva elíptica, esa curva elíptica es modular. ¿Qué quiere decir que esa curva elíptica sea modular? Pues que le podemos asociar una forma modular, lo que sea que signifique, ¿no? Forma modular. ¿Sí? Ok, tengo todavía 5 minutos, entonces puedo decir algo de qué son formas modulares. ¿Sí? Entonces, para hablar de formas modulares, de nuevo hay que cambiarle el canal al cerebro y hay que pensar un poquito ahora en el mundo analítico. ¿Sí? Entonces, básicamente una forma modular va a ser lo siguiente. Pensemos en el caso más sencillo, que es pensar en SL2Z, matrices invertibles determinante 1, con coeficientes en los enteros. Y observen que SL2Z actúa en el semiplano superior, que todos conocen, son todos complejos con parte imaginaria positiva. ¿Cómo actúa? Pues lo que hacen es, si tienen una matriz A, B, C y D, esto actúa en un punto del semiplano complejo, pues por transformaciones de Möbius, AZ más B entre CZ más D, eso también seguro lo recuerdan en su curso de variable compleja. Y utilizando esta acción, podemos definir ciertas funciones holomorfas que preservan cierta simetría con respecto de esta acción. Entonces, pensar en una forma modular, en este caso, estoy hablando de formas modulares de nivel 1. Es una forma modular
va a ser básicamente una función holomorfa del semiplano superior en C, tal que cuando ustedes aplican f a z más b entre cz más d, resulta que estas son igual a cz más d a una cierta potencia, un número entero, por f de z. Es decir, estamos pensando en funciones que son casi invariantes con respecto a esta cosa, o invariantes salvo este factor feo que aparece aquí. ¿Sí? Entonces, a estas cosas les voy a llamar formas modulares. Formas modulares de nivel 1 y peso K. Aquí estoy pensando que esto ocurre para cualquier matriz en SL2Z, ¿sí? Pero en general pueden restringirse a subgrupos de SL2 y definir formas modulares de nivel algo, ¿sí? Aquí me hace falta una condición para que realmente sea forma modular, y es pedirle que f sea holomorfa en infinito, ¿sí? ¿A qué me refiero con ser holomorfo en infinito? Pues recuerden que el semiplano superior siempre lo pueden mandar al disco agujerado. Si estamos pensando en una función del semiplano superior en C, decir que esta cosa es holomorfa en infinito es decir que existe una f de todo el disco completo en C, tal que al restringirla al disco agujerado me dé la f y que sea holomorfa en el origen. ¿Sí? Pues a eso me refiero con holomorficidad en el infinito. Y esa holomorficidad me permite, por ejemplo, hablar de su desarrollo en series de Fourier de la forma modular. Entonces, de hecho, cualquier forma modular se puede escribir en su desarrollo en series de Fourier como la suma desde igual a 0 hasta infinito de ciertos an por el clásico e a la 2 pi n z. ¿Sí? Resulta que una familia muy particular de formas modulares que van a ser súper útiles van a ser las formas modulares que se anulan al infinito. ¿Qué quiere decir que se anule al infinito? Pues que el coeficiente A0 sea 0. ¿Sí? Entonces a esas las voy a llamar formas modulares cuspidales y las voy a denotar en este caso así. Formas modulares cuspidales. Esto denota el peso. Estoy hablando de nivel 1, pero como les decía, podría hablar de un nivel n cualquiera. No tiene mucho sentido hablar del n en general porque nos vamos a liar nada más definiendo subgrupos. Pero conociendo ya estas definiciones, podemos reformular de una manera un poquito más precisa lo que dice Taniyama Shimura. Entonces, pensando ahora en Taniyama Shimura de nuevo, lo que haríamos es a cada curva elíptica asociarle una forma modular, y de hecho esas formas modulares son muy particulares. Van a ser formas modulares de peso 2 siempre y de un nivel n dado, donde, por ejemplo, los coeficientes de Fourier aquí, bueno, en P, se pueden calcular como P menos la cardinalidad, bueno, el número de puntos de la curva elíptica sobre campo finito. ¿Sí? Esto de aquí en principio no es muy difícil de calcular. Digo, reducen módulo P y se pueden a contar. Son campos finitos, eventualmente terminarán, aunque sea en 10 vidas o más, ¿no? ¿Sí? Entonces, resulta que los coeficientes de Fourier de aquí se relacionan directamente con el número de puntos de la curva elíptica cuando la reduces módulo P, y además este n de aquí lo que nos va a decir es, si ustedes tienen un primo que divide a n, entonces cuando ustedes reducen la curva elíptica módulo ese primo, la curva elíptica se va a poner fea.
¿sí? Es decir, va a ser de las dos formas últimas que puse aquí, ¿no? Que tiene un nodo o que tiene una como cúspide, ¿sí? Entonces, realmente la correspondencia a esta Taniyama-Shimura, más allá de solo asociar a curvas elípticas formas modulares, nos está dando un montón de información de la curva elíptica por un lado y un montón de información de la forma modular por otro, ¿sí? Un ejercicio que podrían hacer de tarea rápidamente en casa es tratar de calcular este número o al menos acotarlo, ¿sí? Y si pueden al menos acotar esto, podrían dar un ejemplo rápido de que Taniyama-Shimura implica la conjetura de Ramanujan para formas modulares de peso 2 que provienen de curvas elípticas. Mañana les platico un poco más sobre eso. Y entonces, pues la pregunta es, a esta cosa, a las curvas elípticas, le habíamos podido asociar una representación de Galois. Por lo tanto, cualquier forma modular asociada a esta curva elíptica tiene asociada una representación de Galois. La pregunta ahora es, ¿será que cualquier forma modular tiene asociada una representación de Galois? Y en caso de tenerla, ¿va a ser una representación distinta a las que habíamos construido utilizando geometría? Es decir, que nos ayuden a mejorar dimensión o que nos ayuden a mejorar el campo. Y bueno, la respuesta es, sí, a cualquier forma modular le podemos hacer una representación de Galois. Es un resultado de Pierre Deligne del 71. Pero como Cristian mañana hablará de cuestiones p-ádicas o no arquimedianas, lo voy a dejar ahí para poder usar su charla mañana para continuar con la parte de Deligne. Y en general, lo que vamos a hacer después es pensar en cómo podríamos generalizar para cualquier dimensión, para cualquier grupo y para cualquier campo finito, que es básicamente la idea que plantea o que podemos plantear sobre qué significa o qué es la correspondencia de Langlands, que también este año se tuvo la fortuna para los geómetras aritméticos de que le dieran el premio Abel por todas esas cosas. Y si me sobra un poquito de tiempo, como les decía, les diré cómo es que el trabajo de Peter Scholze interviene en el programa de Langlands o en parte de la prueba de unos casitos muy particulares del programa de Langlands. Particulares, pero significativos, que llevaban muchísimo sin desbloquearse, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí le dejo por hoy. ¿Preguntas? ¿Sí? Por ejemplo, aquí está diciendo que los grupos sean de Galois para un campo numérico. Sí. Puede ser que la representación, bueno, más bien que la clasificación de los grupos cambie si en lugar de agarrar un campo numérico me agarra un campo de funciones. Sí. Y también el problema es abierto. Sí. O sea, no está para nada restringido a que sea Q o a que sea un campo numérico. Puedes pensarlo, bueno, el problema inverso lo puedes pensar para cualquier campo, pero hay campos que son bastante simples. Por ejemplo, un campo finito, pues todos los cíclicos son, bueno, todo grupo de Galois de un campo finito es cíclico y entonces los demás ya no son, y ya chafeo. Pero para campos de funciones, sí se puede plantear lo mismo y también sigue siendo problema abierto resolverlo. Y pues recientemente con un colaborador de Chile hemos estado pensando en utilizar estas mismas ideas que funcionan sobre Q y que en principio deberían de funcionar sobre campos finitos para intentar dar nueva luz en la parte de problema inverso sobre campos de funciones, que es un problema interesante y es casi lo mismo que se sabe para Q, se sabe allá. Uno pensaría, ¿no?, que como los numéricos y los comparten muchas propiedades, a lo mejor también la clasificación es parecida. Sí, uno esperaría que el problema inverso fuera cierto también para campos de funciones. Quién sabe si sea cierto. También pensando un poco en esas ideas de Scholze que tal vez mañana les platico, casi si logramos probar de un lado podríamos transferir esa información al otro lado, porque parte del trabajo de Scholze es
construir herramientas que te permiten saltar entre características. Entonces, esto tenemos algunas ideas vagas de que podría codificarse en el lenguaje de Scholze, y entonces tal vez basta con resolver uno. Y pensamos que el campo de funciones podría ser más fácil porque pues, cosas como hipótesis de Riemann en campos de funciones son ciertas, y aquí, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, sí, es una buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Es tonto preguntar por qué esa simetría, o sea, por qué ese factor de la forma modular, ¿de dónde salió? Ajá. Pues básicamente porque estas que son así sin el factor no son muy divertidas para usar aritmética. ¿Por qué ese factor precisamente es ese ¿Por qué nos gusta ahí? Porque tiene que ver con ciertos bichos que se llaman operadores de Hecke, que justamente pensar en una teoría de operadores de Hecke nos permite, así como tú tenías una función L, la función, o una función Z, la Z de Hasse de la curva elíptica, pues te gustaría tener una función L o función Z asociada a la forma modular, ¿no? Entonces, en principio, gracias a este factor y algunas condiciones más que me falta explicar, tú puedes producir también una función L bien portada. Y de hecho, algo que prueba, y de hecho la prueba de Wise fue básicamente ver que las dos funciones L eran las mismas, ¿no? Tanto la asociada a las formas modulares como la asociada a las curvas elípticas. Que es más fácil probar bueno, en principio sería más fácil ver coeficiente por coeficiente de la función L o encontrarlo para comparar. ¿Y hay un análogo no arquimediano de estas funciones modulares? Pues hay formas modulares peádicas, sí, hay funciones z peádicas. No he investigado mucho sobre eso, sé que se pueden asociar representaciones de Galois también, y bueno, funciones L peádicas. Sé que Ida es de las personas que más ha hecho, pero no lo he explorado. De hecho, en octubre hay un evento en Oaxaca sobre funciones L peádicas y pretendo preguntar todas esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues le agradecemos a Adrián y nos vemos mañana. Pero es horrible el análogo peádico. Ahorita que dijiste que son holomorfas y pues, todo analítico. Esa es la respuesta de teoría de números, pero la respuesta geométrica es que